Hola, mi nombre es Andrés Sánchez, médico naturista y esteticista. Hoy les voy a hablar sobre un tipo de depilación definitiva con una IPL mejorada. Quédense conmigo en el rincón del Doc Andrés. No olviden darle like, suscribirse y compartir si les parece interesante esta información. Y para entender mejor cómo se produce un tipo de depilación definitiva, es importante ver los ciclos de crecimiento del vello. Básicamente son tres. Una fase anágena, que es típicamente una fase de crecimiento, en la que unas células germinales, es decir, unas células madre que están ubicadas en la epidermis, migran hacia la dermis. Estas células estimulan el crecimiento de los queratinocitos rápidamente por un proceso de mitosis, se reproducen y empiezan a multiplicarse y empujar el bulbo hacia arriba. Esto hace que nazca un nuevo vello que ya sale a la superficie de la piel y se hace notablemente visible. Este proceso puede durar de meses a años, incluso se puede describir que hasta en 10 años, y posteriormente una fase en la que ya él se desprende muy fácilmente con cualquier estímulo, porque prácticamente ya es un vello desprendido, ya es un vello casi muerto. Cualquier estímulo lo puede sacar, por ejemplo al pernarnos, al bañarnos, incluso al roce con la almohada cuando nos acostamos. Por eso a veces amanecen unos pelitos ahí. Más o menos en promedio se pueden perder unos 100 al día, lo que pasa es que no nos damos cuenta de ello. Estas serían las fases de crecimiento. ¿Y por qué es importante mencionar esto o a qué viene esto? Básicamente porque en las depilaciones definitivas, como es con la IPL, necesitamos varias sesiones. Porque vamos a necesitar varias sesiones debido a que necesitamos conseguir que esta luz pulsada, la IPL traduce luz pulsada intensa en inglés, lo que hace es llegar directamente al bulbo del vello, es decir, donde están las células germinales que provocan el crecimiento de este vello, y a una determinada temperatura provocar la lisis de estas células, es decir, que ya no se van a poder reproducir. Estas células germinales las calienta de tal forma con una luz muy intensa roja que hace que no puedan volverse a reproducir y haga que nazca otra vez el vello. Esto se debe hacer en la fase anágena, es decir, en la fase de crecimiento. Pero entonces se hacen varias sesiones porque obviamente no todos los vellos van a estar en una misma fase. Pueden haber unos en una fase 1, otros en una fase catágena, otros en una fase telógena. Entonces se recomienda hacerlo cada mes, varias sesiones, para tratar de cubrir la gran mayoría de vellos en la fase anágena, es decir, en la fase de crecimiento, para poder garantizar que sea lo más definitivo posible. Sin embargo, no es definitiva del todo. ¿En qué sentido? Que se pueden hacer unas 10 a 12 sesiones, que son las recomendables inicialmente, con periodos separados de tiempo de aproximadamente un mes, y posteriormente descansar 6 meses, volver a hacer otras 2 de pronto seguidas, después cada 6 meses hacer una, para garantizar de que de pronto, si van a empezar a salir vellos nuevos que de pronto estaban latentes, todavía no estaba como esas células germinales para producirlos, entonces evitar que de pronto se produzca este nuevo nacimiento y acabar con esas células germinales que están apenas formándose. Por eso, en la depilación definitiva, a pesar de que su nombre es definitivo, no es que sea del todo así. Hay que hacer unos retoques cada determinado tiempo para poder garantizar que de pronto no van a salir vellos. Esta depilación definitiva se diferencia de los otros tipos de depilación. Por ejemplo, cuando es la depilación por rasurado, simplemente estamos raspando la capa superficial de la piel, pero el bulbo en el fondo sigue en la dermis totalmente intacto, y entonces con el poco tiempo va a volver a crecer. Y la depilación con cera o con pinzas lo va a arrancar del bulbo, pero las células germinales, es decir, las células de donde nace el vello, van a seguir estando ahí, es decir, va a volver a producir un vello porque está de pronto en una fase anágena, es decir, de crecimiento, y como estas células son las que más rápido se reproducen en el cuerpo,
muy poco tiempo se va a hacer otra vez visible en la piel. Entonces para nada va a ser esto definitivo, y aparte de eso, hacer ese proceso de estarlo arrancando continuamente puede ser perjudicial, porque el vello tiende, digámoslo así vulgarmente, a encarnarse, a volverse muy grueso, incluso a volverse doloroso. Incluso puede predisponer a que hayan más fácilmente infecciones por el trauma que se está produciendo y microsangrados, y muy fácilmente puede entrar una bacteria que puede provocar una foliculitis, es decir, una infección del folículo piloso. Muy por el contrario, entonces en la depilación definitiva, por el calor que entra y quema estas células germinales, a esto se le llama termogénesis selectiva, en donde va a ser un daño a esas células germinales, pero sin dañar el tejido circundante, es decir, la piel, otras células, la circulación en general. Solo se va a afectar la microcirculación que llega a ese folículo piloso, entonces no le va a llegar tampoco unos buenos nutrientes para el crecimiento del vello, y todo eso hace que se vaya debilitando sesión tras sesión, se vaya debilitando y cada vez salga más delgado y más débil. Desde la primera sesión se pueden empezar a ver resultados. En la primera sesión se ven, por ejemplo, un 20% de caída del vello, sesión tras sesión, esto aumentando más o menos en la cuarta sesión. Ya se ve que un 80%, 70-80% del vello ya no sale. Pero hay que seguir haciendo las sesiones precisamente para que este vello que de pronto está débil o de pronto está en una fase donde todavía no le hace suficiente daño el rayo de la IPL, entonces en este caso todavía está como en esas fases en que de pronto puede ser que vuelva a crecer. Por eso toca que completar las 10 sesiones para poder que sea realmente lo más definitivo posible y quede solo un residuo de un 10 a un 20% como máximo. Y el vello que va a quedar residual suele ser más delgado, más débil y de un color, de un tono más claro. Y hablando de tonos, precisamente la IPL va a ser muy efectiva en pieles un poco más bien claras, con los vellos más oscuros, es decir, no en personas muy blancas con vellos muy blancos y delgados, porque la luz no alcanza a penetrar o a coger este tipo de vellito muy bien, y de pronto no se va a ver tan buen resultado. Entonces, el tipo de piel, que vamos a verlo aquí precisamente, los tipos de piel que son 6, desde el tipo 1, que son los muy blancos, con unos vellos totalmente blancos, prácticamente podemos decir que son personas albinas, hasta el tipo 6, que ya son los morenos, que son ya el tipo de piel más oscura, con el vello también más oscuro. Entonces, intermedio, obviamente vamos a encontrar 4 fototipos de piel más. Y en Latinoamérica, pues lo más común es que estemos más o menos entre el 3 y el 4, porque el 2 ya es más de razas europeas, de razas de pronto que son muy blancos, con pecas y cabello muy claro, de ojos claros también. Más o menos en Latinoamérica estamos generalmente entre el 3, el 4 y el 5 en la gran mayoría de personas. En este tipo de personas suele ser efectiva la terapia con luz pulsada intensa. Y en el fototipo 6, que ya son las personas muy morenas, de pronto tampoco es muy recomendable porque la piel es muy oscura. Entonces el láser, la IPL, lo que va a hacer a veces es quemar esa piel, se tiene una más predisposición a veces a una quemadura. Hay que tener mucho más cuidado, se puede hacer con más cuidado y de hecho tiene un poquito menos de efecto. Pero volviendo de pronto a lo que es la efectividad del láser, se puede decir que tiene una gran efectividad, más o menos de un 85 a un 90% de efectividad, hacerlo pues con la forma recomendable, ¿no? Y recomendable, ¿cómo es? Por ejemplo, que la persona no se haya depilado con cera, porque si se depila con cera o con pinza, arranca el vello de raíz y esto hace que cuando penetre el rayo no encuentre ahí un estímulo, es decir, un vello que tenga que estimular y que pueda tumbar, en ese caso, que lo pueda ir debilitando. Otra cosa es que idealmente no debe tomar medicamentos fotosensibles muy fuertes, como puede ser la isotretinoína, que es un medicamento que se suele utilizar mucho en acné severo, sobre todo en acné nódulo quístico. Entonces este medicamento suele ser muy fuerte, que incluso a las mujeres se les recomienda que no queden en el embarazo durante incluso un año cuando se ha prolongado mucho el tratamiento.
Y lo mismo sucede con la depilación, no se debe hacer cuando se esté tomando este tratamiento o medicamentos también que sean fotosensibles. Pueden ser la misma tetraciclina, que también se suele utilizar para el acné, y en otros tipos de, sobre todo mujeres que no funcionan o que tienen menos función o que necesitan más terapias o más sesiones, suelen ser en las que toman anticonceptivos orales o anticonceptivos en general, porque los anticonceptivos hacen que los niveles hormonales cambien y eso también afecta la entrada del rayo de luz. Obviamente tampoco es recomendable hacerlo en embarazadas y tampoco en personas, por ejemplo, que se hayan expuesto a lo que es bronceados recientes debido a que la piel está muy sensible. En estos casos puede haber tendencia a la quemadura o incluso a la aparición de manchas. Otra recomendación es que la persona no debe depilarse el mismo día. ¿Por qué? Porque deja muy sensible la piel. Es decir, por ejemplo, si se depila con cuchilla, se crean unas pequeñas micro lesiones que una vez en contacto con el láser, pues de pronto le puede generar algo de dolor. Por eso no es recomendable el mismo día y además deja el vello muy corto. Es mejor dejar un poquito de estímulo, es decir, unos 2 días para que sea más efectivo todavía. Tampoco es bueno que el vello sea muy largo, debido a que si el vello es muy largo, casi que el estímulo lo va a recibir el vello en su superficie y no alcanza a llegar hasta el bulbo, hasta el fondo donde están las células germinales. Entonces de esta manera tampoco va perdiendo efectividad. Son recomendaciones, digamos, más bien básicas. La depilación con IPL es muy segura. Este tipo de depilación ha venido evolucionando con el transcurso del tiempo. Ahora se utiliza una que es ELI, es decir, que aparte del láser, de la IPL, de la luz pulsada intensa como tal, utiliza radiofrecuencia. Esta radiofrecuencia lo que hace es precalentar el folículo piloso para que cuando ya llegue el rayo de la luz pulsada intensa penetre más fácilmente y sea más efectivo. Y aparte de eso, tiene algo que llama SHR, que en inglés sería Super Hair Removal, que esto es un tipo de tecnología que permite unos disparos más continuos. De esta manera se hace una depilación más rápida y también con menos molestias. Aparte de eso, también tiene la posibilidad de que el cabezal puede enfriar, es decir, generar un frío que en contacto con la piel evita que se caliente la piel y por tanto las quemaduras. Entonces todos son sistemas como de seguridad, tanto para la persona que opera el maneral, el equipo, como para el paciente o la paciente. En estos casos entonces es una tecnología muy segura, bien utilizada, teniendo en cuenta las recomendaciones que ya les mencionaba. Otra recomendación, más que todo ya para la paciente o el paciente, es que hay áreas en que pueden demorar un poquito más en tener los efectos. Como les mencionaba desde un principio, incluso desde la primera sesión se puede tener un 20% de caída del vello, pero esto es sobre todo en algunas áreas, como el rostro, las axilas y el bikini. En áreas como las piernas, la espalda y los brazos suele ser un poco más lento, una caída más lenta, como un 10% aproximadamente en la primera sesión. Entonces, mientras en las que les mencioné primero, rostro, axilas y bikini, puede haber un 80% de pérdida ya entre la cuarta y la quinta sesión. En las piernas y, por ejemplo, en los brazos y en la espalda puede haber una pérdida de un 50% más o menos entre la cuarta sesión. Entonces es cuestión de paciencia completar las sesiones para que se vean los resultados. Y por último, cabe mencionar que la luz pulsada intensa tiene otros usos, aparte pues de la depilación, aunque este sea el principal, pero tiene esa gran ventaja. Eso ya depende de unos filtros que se colocan. Por ejemplo, en la depilación se utilizan de 640 milímetros, que permite llegar más específicamente donde está el vello y calentarlo de la forma en que nosotros queremos para poder que se empiece a desprender. Entre los otros usos que ya vamos a ver en profundidad en otro video,
Están, por ejemplo, el tratamiento del acné, de telangiectasias o pequeñas arañas vasculares o vasitos superficiales, sobre todo en el rostro, de rejuvenecimiento, de manchas y en algunos casos también para eliminación de tatuajes. Ya veremos un poco más en profundidad, en detalle, este tipo de funciones de la IPL. Por lo pronto espero que les haya gustado el video. No olviden darle like, suscribirse y compartirlo. Nos vemos en una próxima revisión. Gracias.